Mira, mi pregunta es entre el cinismo político y la ciudadanía. Estos programas a veces parece que son como el de oportunidades, como el de beneficios a ciertos sectores de la población, que le hacen sentir que es, pero que en realidad no es, que son nuevos disfraces de un sistema autoritario. ¿Cómo rompemos eso? ¿Y cómo hacemos que en este país, si debe haber transición o si alguna vez la va a haber, ningún delito que se ha cometido, cuando menos ejemplarmente, quede sin castigo? Si bien no se puede juzgar hacia atrás, sí se puede saber qué se hizo hacia atrás, qué se hizo en los sexenios pasados. Y creo que es muy importante que quede descubierto o que al menos buena parte de las acciones de presidentes, de secretarios y demás. O de hermanos. O de hermanos quedaran evidenciados con documentos, con información documental que no se tuvo en ese tiempo. Y eso sí lo podemos hacer, es una de las grandes ventajas. ¿Hasta dónde llegaría? ¿Hasta la revolución? No. Pues tenemos un archivo general de la nación y ahí hay documentos, miles de documentos no sé hasta qué año haya, pero pues podríamos probar al menos desde el priismo en adelante y eso sí seguro lo hay. Entonces podemos tener acceso a toda la información del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, que es uno de los preferidos. Y no habría que haber asociaciones para esto de ciudadanos. Yo tengo varios temas de transparencia que me preocupan. Uno, y publiqué hace tiempo un ensayo, se llama ¿Quién vendió las playas de México? Tú te metes en un barquito y ves punto por punto. Ahora sacan el gran caserón que se hizo en Puerto Vallarta, el exgobernador del estado, no sé dónde. Ahora, ¿quién vendió las playas de México? ¿De quién son? Casi todas las playas de México están vendidas. ¿Cómo se vendieron? ¿Quién las compró? ¿Cómo hicieron las transacciones? ¿Cuáles son las fortunas que se amasaron en el pasado? ¿Tú crees que podría haber una organización de ciudadanos, una ONG de la transparencia, por ejemplo, que se dedicara sistemáticamente a eso? Voy a poner un ejemplo no mexicano, extranjero de la India. Recientemente tuve acceso y a través también de algunas fuentes del INFAI, un ejercicio muy nítido que se hizo en una organización no gubernamental. No digo el nombre porque es muy difícil, está en hindú. Es una organización no gubernamental que incluso ha recorrido el mundo, su dirigente, que lo que hizo fue muy sencillo. Pidió las listas de alguna serie de programas sociales en la India. Y ahí venía nombre por nombre que le habían dado, por ejemplo, a una familia un retrete, 5 ladrillos, 3 carretillas de tierra. En una comunidad construyeron un canal. Ahí estaba la transparencia, le estaban dando los documentos. ¿Qué es lo que hizo esta organización? Se fue con 2 cámaras de televisión, no muy profesionales, pero fueron. Y entonces fueron a una comunidad muy pobre, donde estaba el registro, los nombres de esa gente. Y empezaron a tocar puerta por puerta, puerta por puerta. A ver, ¿usted es fulanito? Sí. Y aquí dice que le dieron 2 retretes. A mí no me dieron nada. Y aquí dice que le construyeron un canal y hacían tomas de la comunidad y no había ningún canal. O sea, una corrupción brutal. Había gente que estaba en la nómina de que había cobrado durante mes y medio por construir una escuela y un puente. Y sí, efectivamente, trabajó en la construcción y nunca recibió el salario. Y sin embargo, se decía que se lo habían dado. Es decir, yo insisto en el sentido de que hay que aprender a usar esta herramienta. Este ejemplo hindú me parece muy claro de lo que se podría hacer tanto para los medios como para las organizaciones no gubernamentales. ¿Tú qué propondrías, Arturo? Ya estamos en una ronda final que le llamo la ronda de Santa Claus. Quiere decir que cada quien expone algo que quisiera fundamentalmente que se transformara. Algo que fuera una reforma, un correctivo a lo que se está haciendo. ¿A ti cómo se te ocurriría? Sí, tiene que haber un correctivo. Mira, la transparencia, bien, la gente lo ve, qué bueno que haya transparencia, pero también la gente quiere que si en la transparencia se descubre alguna irregularidad o que alguien se llevó una lana, la sociedad también quiere que se sancione. A mí me parece que... Lo primero es capacidad de sanción. Que se debe sancionar, que el INFAI debe tener dientes para que la sociedad pueda tener acceso a la información y aquel que no quiera... Ministerio Público. No quiera dar información, seguramente por algo será.
Tiene que haber sanciones para el que niegue información y tiene que haber una investigación para aquel que está ocultando que seguramente un hecho que no quiere que se dé a la opinión pública. A mí me parece que se tiene que ir en el camino jurídico, reforzando todavía más a la institución, haciéndola independiente, haciéndola autónoma y dándole dientes para que sancione a quienes se resisten a entregar, a transparentarse. Hay una cosa que deben ver los políticos, que deben ver los funcionarios. El que se transparenta les puede redituar votos. Así es. Si tú te exhibes ante la sociedad como un personaje que cumple con la ley, que no se roba la lana, tú te estás ganando a la gente. Eso me parece que no deberían de perder de vista. Dentro de las normas y cultura de cada país, por ejemplo, en Estados Unidos dice Barack Obama ha juntado $56 millones, Hillary Clinton 58. Bueno, respecto de esa cultura es un dato, estamos de acuerdo, que no ocultan. Y lo usan incluso como propaganda personal. Ahora, ¿tú qué más harías? ¿Qué propondrías hacer? Estoy completamente de acuerdo con Arturo en que se debe de sancionar, que el IFAI debe de tener la facultad de sancionar a las secretarías, pero también quisiera que se integraran a la revisión del IFAI, como todas las secretarías, la Cámara de Diputados, los tres poderes. ¿Por qué están fuera de las facultades de revisión del IFAI organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como la Cámara de Diputados, como la Cámara de Senadores? ¿Cómo los integrarías? Que se integraran a la ley federal. Como ellos están ahorita como otros organismos no, ¿cómo es el término? No están sujetos. No son sujetos si obligados. ellos nos respondan lo que nos respondan, no hay un IFAI, una instancia superior que diga, no, aquí estás haciendo una mala interpretación de la ley y esa información la tienes que integrar. Se tiene que integrar a esta ley y eso sería una gran ayuda. ¿Y los privados? Los privados tendría que, como decía hace rato, creo que debemos avanzar primero en lo que es primordial, que es en el manejo de los recursos públicos, y después, claro que sí, también a los grandes grupos. Hay que aclarar dos cosas, Daniel. Yo acudí en 3 o 4 ocasiones en nombre de México a un grupo que se llama GRECO, Grupo de Estados contra la Corrupción. Ellos hicieron una crítica muy fuerte, el secretario era un español, por cierto, de lo que es transparencia internacional. Es otra versión de la transparencia. Ellos tienen como un hecho, que no discuten, que Transparencia Internacional es un organismo pagado por buenas razones y por razones de ellos, por grandes empresas transnacionales, que lo que quieren saber es cuál es el nivel de corrupción de cada país. Entonces, ellos tienen un objetivo práctico. Son como investigadores de las empresas extranjeras, ¿no? Pero tienen un objetivo práctico. Por otro lado, las normas de GRECO son, primero, que sea absolutamente autónomo. Segundo, que tenga la capacidad de sancionar. Tercero, que tenga efecto sobre la organización de la función pública. ¿Tú crees que esta es una buena línea? Yo creo que es muy buena línea y en México estamos fallando en los últimos 2 aspectos que acabas de mencionar y agregaría algo más a lo que dijo Arely, los partidos y los sindicatos. En este país, si alguien maneja recursos públicos a discreción, son los partidos y son los sindicatos. Es decir, y cuando el IFE llega a una información, no hay manera, y el propio Tribunal Electoral en materia de transparencia, no hay instancia superior que revise sus cosas. Es decir, aquí el IFAI debería de ser un órgano superior en materia de transparencia para decidir si en su caso el IFE hizo bien o hizo mal, o el tribunal hizo bien o hizo mal, en decidir si se debe tener acceso o no a esa información. Es decir, una instancia superior que se entienda solo en materia de información o de acceso a la información. Y los sindicatos, bueno, ¿para qué hablamos de eso, no? Sabemos que es un gran hoyo de corrupción y de manejo oscuro que a veces ni sus agremiados saben de qué se trata. Debe haber 2 grandes instancias sobre todas las instituciones, parte de la Corte. Una, la Auditoría Superior, que no sea una dependencia de la Cámara de Diputados, que pueda auditar la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, las universidades, con mucho más dinero, a través de un Consejo de Educación Superior, todo lo que sea uso de dinero público. Y un órgano de transparencia que pueda transparentar absolutamente todo. Lo privado, lo público, lo federal, lo estatal, lo particular. ¿Así lo sientes, Arturo?
Sí, me parece que tenemos que avanzar hacia ese punto. Decir que en otros países ya tienen 60 años y que por eso están en ventaja sobre nosotros, porque nada más tenemos una ley que está a punto de alcanzar los 4 años, me parece que no es suficiente. Me parece que en estos tiempos de la modernidad, que estamos comunicados, que estamos globalizados, pues no podemos argumentar que porque ya otro tiene 60 años o lleva 60 años son más transparentes que nosotros. Me parece que sí. Tenemos que alcanzarlos. Me parece que sí hay formas. Me parece que sí vamos por el camino correcto. Me parece que tenemos la institución. Me parece que el IFAI es la institución que puede quedar por encima de cualquier otro órgano. Pero también te debo insistir que quienes estén dentro de la institución IFAI, ya sea federal o ya sea estatal, también tienen que actuar con transparencia, también tienen que obrar en consecuencia. Ellos tienen que dar el ejemplo. El sistema Trucker, todos desnudos en la Plaza de la Constitución. Yo creo que 3 conclusiones se antojan. La primera, esta es una gran empresa ciudadana. Mientras no sea así, es un instrumento muy valioso de otro órgano de control de la sociedad que es la prensa. Y ustedes lo han usado muy bien. Y por eso les agradezco mucho que han venido. Lo segundo es que debe ser un instrumento de sanción a los actos de corrupción de todos los sectores. Y tercero, que debe ser un instrumento de corrección de las desviaciones públicas. Mientras esto no ocurra, la población, los ciudadanos, no crean en la honestidad de los funcionarios ni de la función pública. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, Les agradezco mucho que han venido. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.